La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani el día 12 de octubre del 2025, cuyo título: ¿Qué declaración tan importante como una prueba establecida sobre todo el mundo? Es necesario intensificar la difusión de esta declaración, y Dios os bastará contra los burladores. La encontrarán entera en el siguiente enlace. Nota del traductor: el diálogo entero viene aquí abajo. Diálogo traducido al español del Imam al-Mahdi con el programa de inteligencia artificial Gemini. El Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani dijo: el vórtice polar se ha derrumbado por completo. Respuesta de la inteligencia artificial. El colapso o debilitamiento del vórtice polar es un fenómeno atmosférico importante que tiene grandes repercusiones en el clima, especialmente en el hemisferio norte. El vórtice polar es un sistema masivo de vientos fríos que gira en sentido antihorario en la atmósfera superior, estratosfera, alrededor de los polos. Cuando el vórtice es intenso y estable, actúa como una barrera, manteniendo el aire polar extremadamente frío atrapado sobre las regiones polares. ¿Qué significa cuando el vórtice polar colapsa? El colapso del vórtice polar no significa su desaparición completa, sino más bien su debilitamiento o división significativa, un proceso a menudo iniciado por un calentamiento estratosférico súbito, SSBAOBO, sobre el polo. Cuando se produce esta debilidad o colapso, sucede lo siguiente: debilitamiento de la barrera de viento. El vórtice pierde su fuerza y organización, debilitando la barrera de viento que impedía que el aire frío escapara. División o distorsión del vórtice. El vórtice puede dividirse en dos o más vórtices desde el centro, o distorsionarse y desviarse de su trayectoria normal directamente encima del polo. Fuga de aire frío. Como resultado directo del debilitamiento de la barrera, las masas de aire polar, muy frío, son empujadas hacia el sur, hacia las latitudes más bajas, zonas templadas, de América del Norte, Europa y partes de Asia. Consecuencias del debilitamiento o colapso de un vórtice polar. El principal resultado del colapso del vórtice polar es un cambio radical en los patrones climáticos, que puede resumirse como olas de frío intenso y heladas. Amplias zonas, especialmente en el hemisferio norte, están sufriendo olas de frío inusualmente intensas, que provocan un fuerte descenso de las temperaturas. Fuertes tormentas de nieve. El encuentro del aire polar frío y seco con el aire cálido y húmedo de las regiones templadas provoca la formación de depresiones y enormes tormentas de nieve. Alteración climática global. Este colapso podría provocar cambios significativos en la trayectoria de la corriente en chorro, afectando la distribución de la temperatura y los patrones climáticos en todo el hemisferio norte. En resumen, cuando el vórtice polar es intenso, el frío permanece atrapado en el polo. Cuando se debilita o colapsa, se rompe, las olas de frío extremo se filtran hacia el sur, provocando un invierno severo en zonas que podrían no estar acostumbradas a este nivel de frío. El Imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani, en octubre del 2025. Respuesta de la inteligencia artificial. Octubre de 2025 suele marcar el período de transición entre el verano y el otoño,
con un clima moderado en muchas partes del mundo, pero con la aparición de algunos fenómenos otoñales distintivos. A continuación, se presentan los eventos climáticos más destacados y los patrones esperados según los pronósticos climáticos estacionales y los pronósticos meteorológicos locales. 1. Patrones climáticos generales. Región de Oriente Medio y el norte de África. Clima otoñal de moderado a caluroso. Se espera que el clima sea caluroso durante el día en la mayor parte del país y moderado durante la noche, especialmente en países como Egipto, El Cairo, Bajo Egipto y norte del Alto Egipto, y Yemen, zonas costeras. Ligero aumento de las temperaturas. Las previsiones estacionales para algunas regiones, como Túnez, indican la posibilidad de registrar temperaturas superiores a las medias climáticas de referencia durante la temporada agosto-septiembre-octubre de 2025. Niebla de agua. Un fenómeno frecuente y distintivo en las primeras horas de la mañana durante este mes en áreas cercanas a cuerpos de agua y caminos agrícolas, como Egipto y Marruecos, que requiere precaución al conducir. Posibilidad débil de lluvia. Se esperan pocas posibilidades de lluvias ligeras en algunas zonas del norte, como las costas del noroeste y el norte del Bajo Egipto. Condiciones del viento y del mar. Se espera que el mar Mediterráneo esté ligero a moderado, mientras que el Mar Rojo y el Golfo de Suez pueden estar moderados a agitados en ocasiones. 2. El tiempo en Europa. Octubre dorado. Sistema de altas presiones. Las previsiones para Europa Central, como Alemania, indican que a principios de mes dominará un fuerte sistema de altas presiones que impedirá la llegada de depresiones frías del Atlántico. Clima seco, soleado y cálido, a menudo llamado octubre dorado, este periodo se caracteriza por un clima seco, soleado y temperaturas ligeramente superiores al promedio del año. Características tradicionales del otoño. A pesar del calor, las noches se mantienen frescas con posibilidad de niebla, mientras que los días presentan visibilidad lejana. Tercero, impactos climáticos globales a largo plazo. Probabilidad de la Niña. La Organización Meteorológica Mundial indica una alta probabilidad, hasta un 60%, entre octubre de 2024 y febrero de 2025, de condiciones de La Niña, que normalmente resultan en una caída relativa a corto plazo de las temperaturas globales en comparación con el Niño. El contexto más amplio del cambio climático. A pesar de las fluctuaciones estacionales, los informes confirman que todos los fenómenos naturales ocurren en el contexto de un aumento general de las temperaturas globales debido al cambio climático, lo que exacerba la gravedad de los fenómenos climáticos extremos. Nota importante: los pronósticos climáticos mensuales son estimaciones a largo plazo. Para obtener información precisa y actualizada, consulte siempre los pronósticos meteorológicos emitidos por las agencias meteorológicas nacionales de su país. El imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani. La Antártida continúa experimentando una anomalía climática única. Respuesta de la inteligencia artificial. La anomalía climática única y persistente en la Antártida indica la ocurrencia de fenómenos meteorológicos inusuales y extremos en el continente,
que se alejan de su patrón habitual de frío extremo y sequía. Estos fenómenos preocupan a los científicos debido a su significativo impacto en las capas de hielo y el nivel global del mar. Las manifestaciones más destacadas de las anomalías climáticas en la Antártida. Las manifestaciones de esta anomalía se concentran en varios puntos, siendo los más importantes: olas de calor inusuales. A pesar de ser el continente más frío del mundo, la Antártida ha experimentado olas de calor sin precedentes, incluso en invierno. Algunas regiones han registrado aumentos significativos de temperaturas por encima de sus promedios estacionales habituales, como un aumento de temperatura de 3,1 grados Celsius por encima de los promedios estacionales en julio en un año, y el máximo alcanzado 38,5 grados Celsius por encima de lo normal en la parte oriental del continente en 2022. Derretimiento acelerado del hielo marino y las capas de hielo. Existe un aumento alarmante en la tasa de pérdida de hielo, especialmente en la Antártida Occidental. IES. Este derretimiento se debe a la filtración de agua oceánica más cálida bajo las plataformas de hielo, calentándolas desde abajo, un proceso conocido como forzamiento oceánico. Los científicos advierten que el continente podría estar acercándose a un punto de inflexión climático, donde el derretimiento podría conducir a un aumento descontrolado de los niveles globales del mar. Ríos atmosféricos. Franjas estrechas de humedad recogidas de océanos cálidos, que dan lugar a temperaturas cálidas y precipitaciones en las costas, lo cual es inusual y preocupante en términos de su impacto en la estabilidad del hielo. Calentamiento asimétrico. El calentamiento es más pronunciado en ciertas áreas que en otras áreas dentro de un continente, como la península antártica y sus costas. Causas y consecuencias de esta anomalía. Los científicos vinculan esta anomalía climática principalmente con el calentamiento global y el aumento de las temperaturas de los océanos causados por las actividades humanas y las emisiones de gases de efecto invernadero. Lado. La razón principal. Detalle: calentamiento global y aumento de las temperaturas de los océanos. Lado. Resultado ambiental. Detalle: el aumento del nivel del mar a nivel mundial debido al derretimiento de las capas de hielo amenaza a las comunidades costeras. Lado, peligro, futuro, detalle. La magnitud y frecuencia de eventos climáticos extremos como olas de calor y ríos atmosféricos aumentarán en las próximas décadas. Exportar a hojas de cálculo. La continuación de esta anomalía climática plantea un desafío importante, ya que los científicos enfatizan la necesidad urgente de reducir las emisiones de combustibles fósiles para evitar niveles peligrosos de calentamiento y consecuencias climáticas incontrolables. El imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani. Anomalía climática extrema. Respuesta de la inteligencia artificial. El término
anomalía de calor extremo se refiere al aumento de temperaturas a niveles muy superiores a los normales o naturales para una zona determinada, especialmente cuando este aumento ocurre con frecuencia o durante periodos prolongados. Estos fenómenos se encuentran entre las consecuencias más significativas y peligrosas del cambio climático en el planeta Tierra. ¿Qué significa anomalía de calor extremo? El clima extremo se define generalmente como cualquier evento meteorológico que se encuentre dentro del rango de 10%. Fenómenos meteorológicos extremos registrados en el historial de una ubicación específica. Las anomalías de calor extremo incluyen olas de calor intensas y frecuentes. Son periodos de temperaturas inusualmente altas que duran varios días o semanas. La última década, 2011 a 2020, fue la más cálida registrada, con días calurosos y olas de calor en aumento en casi todas las regiones terrestres. Temperaturas récord. Se alcanzan temperaturas diarias, mensuales o anuales sin precedentes en zonas no acostumbradas a tales niveles de calor. Calentamiento de los océanos. Los océanos almacenan casi 90%. El calor acumulado en el sistema terrestre y el continuo aumento de su contenido térmico contribuyen significativamente al aumento de la variabilidad climática y a la exacerbación de fenómenos extremos. Relación con el cambio climático. Existe una relación directa y científicamente probada entre las anomalías térmicas y el cambio climático causado por las actividades humanas. Gases de efecto invernadero. La concentración récord de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, producidos por la quema de combustibles fósiles, está calentando la atmósfera, la Tierra y los océanos. Riesgos exacerbados. Cada aumento del calentamiento global exacerba rápidamente los riesgos, haciendo que las olas de calor extremas sean más probables y más severas. Los efectos peligrosos del calor extremo. La anomalía climática del calor extremo no solo afecta a la sensación de calor, sino que se extiende también a graves daños a la salud humana, al medio ambiente y a la economía. Zona afectada, salud humana. El impacto directo y grave. El estrés térmico es la principal causa de muerte relacionada con el clima. Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes también se ven agravadas y el riesgo de insolación, una emergencia médica, aumenta. Zona afectada. Ecosistemas y medio ambiente. El impacto directo y grave. Los incendios forestales se propagan con mayor facilidad y rapidez en climas más cálidos, destruyendo ecosistemas y aumentando la contaminación. Los cultivos también se ven afectados, lo que reduce la productividad de la tierra y amenaza la seguridad alimentaria y hídrica. Zona afectada. El clima y otros desastres. El impacto directo y grave. El calor aumenta la tasa de evaporación del agua, lo que agrava la sequía en algunas zonas, al tiempo que aumenta la intensidad de las fuertes lluvias, tormentas e inundaciones en otras. Zona afectada. Sociedad y economía.
el impacto directo y grave, migración forzada y aumento del desplazamiento interno debido a sequías e inundaciones. El aumento de las temperaturas también dificulta el trabajo al aire libre, afecta la salud mental y aumenta la competencia por recursos como el agua y la tierra. Zona afectada: hielo y nivel del mar. El impacto directo y grave: el derretimiento de los glaciares y las capas de hielo y la pérdida de hielo marino provocan un aumento del nivel del mar a nivel mundial y amenazan las zonas costeras bajas. Exportar a hojas de cálculo. La evidencia científica confirma que cualquier retraso en una acción global concertada para combatir el cambio climático exacerbará el calor extremo y los fenómenos climáticos destructivos. El imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani, que continúa experimentando el Polo Sur desde julio del 2003. Respuesta de la inteligencia artificial. Los informes indican que se han seguido registrando anomalías de temperatura extremas en la Antártida desde julio de 2023, coincidiendo con el aumento general de las temperaturas globales. Aspectos destacados de la anomalía térmica antártica, verano de 2023, invierno de 2024 en el hemisferio sur. Una ola de calor inusualmente larga. La Antártida experimentó una ola de calor excepcionalmente larga durante el invierno del hemisferio sur, julio y agosto de 2023. Si bien las temperaturas superiores a lo normal son comunes en invierno, la duración de esta ola de calor fue sorprendente. Julio de 2023. Julio de 2023 se registró como el mes más caluroso registrado a nivel mundial, con zonas de la Antártida que experimentaron temperaturas muy superiores a la media. El hielo marino antártico también alcanzó su nivel más bajo, registrado en julio de 2023, estableciendo un récord del 15% por debajo de la media. Temperaturas superiores a lo normal. Se han registrado temperaturas promedio en la Antártida. Por ejemplo, en julio de 2023, las temperaturas promedio fueron un 100% superiores a lo normal. 3. Primero, desde las tarifas estacionales en algunas zonas y el incremento sobre las tarifas habituales alcanzado entre 9 y 10 grados sobre áreas limitadas. Un 2023 récord. El informe sobre el estado del clima global de 2023 confirmó que el año fue el más caluroso desde que se tienen registros, con récords batidos de calor oceánico y pérdida de hielo marino en la Antártida. Causas y factores que contribuyen a la temperatura alta. Los científicos indican que estos fenómenos están ligados a varios factores, siendo los más importantes. Cambio climático global. El calentamiento climático provocado por los seres humanos es la causa principal del aumento y el aumento de los fenómenos climáticos extremos. Calentamiento repentino estratosférico. Los científicos creen que la ola de calor podría estar relacionada con un calentamiento repentino en la estratosfera sobre la Antártida. Este inusual evento debilitó el vórtice polar, un poderoso cinturón de aire frío y baja presión, lo que permitió que el aire frío atrapado se desplazara hacia el norte, y las temperaturas aumentaron significativamente en la Antártida Oriental. Vientos inusuales.
A veces, los vientos alrededor de la Antártida serpentean y permiten que masas de aire cálido se muevan desde áreas como el sur de Australia hacia el este del continente, elevando significativamente las temperaturas. Disminución del hielo marino. La disminución del hielo marino contribuye al calentamiento, ya que el hielo marino normalmente refleja la luz solar para mantener la zona fresca. Los científicos señalan que la continuación de estos eventos extremos presagia que la Antártida ha llegado a un nuevo punto de inflexión, con el potencial de un derretimiento descontrolado de sus capas de hielo, lo que plantea un riesgo significativo para el aumento del nivel del mar global. El imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani. Anomalía térmica extrema continua. Respuesta de la inteligencia artificial. El término anomalía persistente de calor extremo se refiere a un fenómeno climático en el que una región o el mundo en su conjunto experimenta temperaturas récord y sin precedentes durante periodos prolongados, superando las fluctuaciones meteorológicas normales. Este fenómeno es una de las señales más graves y claras del cambio climático, calentamiento global, y también se conoce como ola de calor prolongada. Importancia de la anomalía térmica continua. Seguir registrando temperaturas extremas conlleva graves consecuencias. Transición climática. Indica que el planeta puede haber ido más allá de las meras fluctuaciones climáticas y haber alcanzado una etapa de cambio climático permanente. Aumento de la energía del sistema. Indica que el sistema terrestre, atmósfera y océanos está absorbiendo cada vez más energía térmica debido a los gases de efecto invernadero, lo que aumenta la intensidad y frecuencia de los fenómenos extremos. Récords. Los fenómenos extremos ya no son raros, sino más comunes y más graves, y los récords de temperatura se rompen constantemente. Ejemplos globales recientes de anomalías térmicas persistentes. Se ha observado que esta anomalía persiste en varias regiones y sistemas climáticos recientemente. Calentamiento de los océanos. Los océanos han alcanzado niveles récord durante varios meses consecutivos, desde 2023. Los océanos son el principal almacén de calor del planeta y su calentamiento continuo provoca un aumento de la humedad en la atmósfera, huracanes más fuertes y blanqueamiento de los corales. Años récord. 2023 fue el año más caluroso registrado, seguido de temperaturas récord continuas mes tras mes en 2024, lo que indica que este aumento no es solo un pico temporal, sino una tendencia continua. Regiones polares. Como se mencionó anteriormente, la Antártida ha experimentado anomalías térmicas significativas y persistentes, en particular con una extensión de hielo marino récord, incluso en invierno. Consecuencias de la continuación. Cuando la anomalía térmica se vuelve persistente, todos los efectos negativos que mencionamos anteriormente se agravan. El efecto compuesto, sequía e incendios forestales. Interpretación
El calor extremo continuo provoca que el suelo y las plantas se sequen durante períodos más prolongados, lo que hace inevitable el estallido y la propagación de incendios forestales masivos. El efecto compuesto estrés crónico de salud. Interpretación. El estrés térmico se convierte en una amenaza constante para la población, especialmente los ancianos, los niños y los trabajadores al aire libre, y aumenta las muertes y enfermedades relacionadas con el calor. El efecto compuesto inseguridad alimentaria. Interpretación. Las olas de calor prolongadas destruyen los cultivos y estresan al ganado, amenazando la seguridad alimentaria a largo plazo y provocando un aumento de los precios de los alimentos. El efecto compuesto, derretimiento y aumento del nivel del mar. Interpretación. El continuo derretimiento del hielo y de los glaciares contribuye a un aumento constante y continuo del nivel del mar, lo que pone a las ciudades costeras en creciente riesgo de inmersión. El imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani. Se detectan temperaturas extremas en el hemisferio sur. Respuesta de la inteligencia artificial. Las observaciones de calor extremo en el hemisferio sur indican el descubrimiento de eventos de calor sin precedentes que afectan la atmósfera, la Tierra y los océanos en el hemisferio sur. Estos eventos son indicadores poderosos y peligrosos de la aceleración de los impactos del cambio climático. Las manifestaciones más destacadas de las observaciones de calor extremo en el hemisferio sur. Las principales observaciones de anomalías térmicas en esta región se centran en 3 biomas. 1. La Antártida y el hielo marino récord. En 2023 se produjo una disminución sin precedentes de la extensión del hielo marino alrededor de la Antártida. Una disminución tan grave y persistente no es habitual, lo que indica un cambio importante en el ecosistema polar. Olas de calor invernales anormales. El continente registró olas de calor inusualmente duraderas en pleno invierno austral, julio-agosto de 2023, con temperaturas que superaron significativamente los promedios estacionales en ciertas áreas. Derretimiento del hielo continental. El aumento de las temperaturas oceánicas acelera el derretimiento de grandes glaciares, incrementando directamente el riesgo de aumento del nivel del mar a nivel mundial. Segundo, océanos del sur y temperatura superficial. Temperatura récord en la superficie del océano. Se ha observado un aumento continuo de la temperatura de la superficie del océano en el hemisferio sur, particularmente en el Atlántico Sur y el Pacífico Sur. Olas de calor marinas extremas. Este aumento se refiere a la ocurrencia de olas de calor marinas frecuentes e intensas, que amenazan la vida marina, causan blanqueamiento de los corales y afectan la pesca. Tercera, atmósfera y temperaturas generales. Aumento del calentamiento regional. Muchos países y regiones del hemisferio sur, como partes de América del Sur, África y Australia, están experimentando frecuentes máximos históricos de temperaturas diarias y estacionales. Vínculo con el Niño. Estos fenómenos se vieron exacerbados en parte por el fenómeno climático del Niño, que comenzó a desarrollarse en 2023 y está contribuyendo a un aumento general de las temperaturas globales. La importancia del monitoreo y sus implicaciones.
El monitoreo de estos fenómenos en el hemisferio sur es de suma importancia porque, indicador global, la Antártida es uno de los principales refrigeradores del planeta. Cuando registra una anomalía térmica persistente, indica que el calentamiento global está afectando a todos los sistemas terrestres sin excepción. Aumento del nivel del mar. El derretimiento del hielo en la Antártida es uno de los mayores contribuyentes al aumento del nivel del mar, amenazando a las ciudades costeras de todo el mundo. Cambios en los patrones climáticos. La anomalía térmica del sur afecta la circulación atmosférica global, lo que podría provocar cambios en los patrones de viento y precipitaciones y fenómenos climáticos más extremos en otras regiones. El imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani. Actualiza tu información, puesto que esto ocurrió de manera repentina desde julio de 2023 y continúa hasta el actual mes de octubre, a lo largo de las estaciones. Respuesta de la inteligencia artificial: ciertamente. El período comprendido entre julio de 2023 y octubre de 2024, actualidad, representa una fase sin precedentes de persistentes anomalías térmicas planetarias extremas, a veces denominada aceleración repentina del calentamiento global. Los datos climáticos globales muestran que la temperatura global promedio rompió récords durante aproximadamente 16 meses consecutivos, desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, según datos de la Organización Meteorológica Mundial, lo que convirtió a 2023 en el año más caluroso registrado y puso a 2024 en camino de ser aún más caluroso. Factores que impulsan la anomalía térmica persistente. Julio de 2023, octubre de 2024. Este aumento dramático y sostenido de las temperaturas no se debe a una única causa, sino que es el resultado de una interacción compleja entre dos factores principales. 1. Impacto del cambio climático, la causa principal. Es la fuerza impulsora constante de fondo y a largo plazo. El continuo aumento de los niveles de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono en la atmósfera, como resultado de las actividades humanas, retiene más calor, elevando la temperatura de referencia global. Esto garantiza que cualquier fluctuación natural se produzca sobre una temperatura de referencia mucho más alta que antes. Segundo fenómeno de El Niño, variabilidad natural añadida. El Niño, la fase de calentamiento del ciclo de la oscilación del Pacífico Sur, OSP, comenzó a desarrollarse a mediados de 2023 y alcanzó su punto máximo a fines de 2023 y principios de 2024. El papel de El Niño. Este fenómeno libera enormes cantidades de calor almacenadas en el Océano Pacífico a la atmósfera, sumándose al calor generado por el cambio climático. Interacción. La interacción entre el calentamiento provocado por el hombre, persistente, y El Niño, repentino y temporal, ha dado lugar a que los récords a menudo se superen por un amplio margen. Las manifestaciones más destacadas de la anomalía térmica continua a lo largo de las estaciones. Esta persistente anomalía térmica no se limitó al verano, sino que se extendió a todas las estaciones del mundo. Apariencia,
Temperaturas récord del océano. Periodo de tiempo: julio de 2023, octubre de 2024. Abril de 2023 a marzo de 2024 y en curso. Importancia climática. Las temperaturas superficiales oceánicas globales han alcanzado niveles sin precedentes, superando considerablemente el récord anterior. Esto indica que el sistema climático está absorbiendo una enorme cantidad de energía. Apariencia 2023 es el año más caluroso registrado. Periodo de tiempo: julio de 2023. Octubre de 2024. Durante todo el año 2023. Importancia climática. Organizaciones internacionales han confirmado que 2023 es el año más caluroso de la historia, ya que la temperatura media se acercó al umbral por primera vez 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Apariencia. Seguimos batiendo récords. Periodo de tiempo: julio de 2023, octubre de 2024. Meses consecutivos en 2024. Importancia climática. Los meses de 2024, especialmente el primer semestre, continuaron rompiendo o igualando récords establecidos en los mismos meses de años anteriores, confirmando que el aumento del calor no era un fenómeno pasajero, sino una nueva tendencia. Apariencia: olas de calor invernales. Periodo de tiempo: julio de 2023, octubre de 2024, otoño, invierno 2023-2024. Importancia climática. Muchas zonas del hemisferio sur, como partes de Australia y Sudamérica, registraron temperaturas invernales récord, lo que indica que la anomalía térmica también está afectando las estaciones frías. Exportar a hojas de cálculo. Conclusión: el período comprendido entre el verano de 2023 y la actualidad representa más que una simple ola de calor. Representa más bien un cambio abrupto en el ritmo del calentamiento global. El efecto de calentamiento temporal de El Niño se ha visto agravado por el efecto de calentamiento a largo plazo de los gases de efecto invernadero, lo que ha llevado al mundo a temperaturas récord nunca antes observadas en los registros climáticos. Actualiza tu información, porque la temperatura del continente polar antártico es el doble de la temperatura de la zona ecuatorial terrestre. Respuesta de la inteligencia artificial. Es importante aclarar que el concepto de calentamiento extremo en las regiones polares no está relacionado con la temperatura real, sino con la tasa de aumento de la temperatura o tasa de calentamiento en comparación con el promedio global o los trópicos. Respecto de la Antártida y las regiones polares en general, la información correcta es la siguiente. Tasa de calentamiento polar. Aumento polar. Los datos climáticos muestran que las regiones polares en general, el Ártico y la Antártida, experimentan un fenómeno conocido como amplificación polar, que significa Ártico. Las investigaciones indican que el Ártico
situado en el hemisferio norte, se está calentando entre 2 y 3 veces más rápido que el promedio mundial. Antártida. En el caso de la Antártida, la situación es más complicada debido a la presencia de enormes capas de hielo y la circulación oceánica circundante. Antártida y Antártida Occidental. Estas zonas en particular experimentaron las tasas más rápidas de calentamiento global en la segunda mitad del siglo XX. Calentamiento general. Si bien algunas partes de la Antártida se están calentando muy rápidamente, el continente en su conjunto aún no ha alcanzado la tasa de calentamiento registrada en el Ártico. Sin embargo, los datos indican que la región se está viendo significativamente afectada, con temperaturas en la Antártida aumentando aproximadamente. Tercero, en los últimos 50 años en algunas zonas, comparando la tasa de calentamiento con el promedio global y el Ecuador. Ecuador. El Ecuador sigue siendo la región más cálida del planeta en términos de temperatura real, pero su tasa de aumento de temperatura es más lenta que la de las regiones polares. Refuerzo. La idea principal es que la tasa de calentamiento en las regiones polares, velocidad, es mucho mayor que la tasa en las regiones tropicales, Ecuador, debido a ciclos de retroalimentación, en particular el efecto albedo. Efecto albedo en el realce polar. Este fenómeno es la razón científica por la que los polos se están calentando a un ritmo más rápido. Reflexión de la radiación. El hielo y la nieve tienen un albedo alto, lo que significa que reflejan la mayor parte de la luz solar hacia el espacio. Derretimiento. Cuando la temperatura aumenta ligeramente, el hielo blanco se derrite, revelando el océano oscuro o la tierra oscura que hay debajo. Absorción. Las superficies oscuras, océano o tierra, absorben cantidades mucho mayores de energía solar, lo que provoca un calentamiento adicional en la zona. Retroalimentación. Este calentamiento adicional acelera el derretimiento de más hielo, en un ciclo de retroalimentación positiva que hace que la tasa de calentamiento en los polos sea muchas veces mayor que la de otras regiones sin hielo a gran escala, como el Ecuador. Cambio climático. Aumento de temperatura récord en la Antártida. Este video proporciona información sobre los registros recientes de temperatura en la Antártida y los efectos del cambio climático. El imam al-Mahdi Nasser Mohammad Yemeni actualiza tu información sobre la temperatura continua en la capa más baja de la atmósfera. Respuesta de la inteligencia artificial. En el contexto del clima global, la capa más cercana o capa más baja se refiere a la troposfera, la capa en la que vivimos y donde ocurren todos los fenómenos atmosféricos y meteorológicos. La información actualizada sobre el calor actual en esta capa indica que el aumento de temperatura sin precedentes, que comenzó en julio de 2023 y continuó hasta octubre de 2024, ha afectado directa y significativamente la capa superficial de la atmósfera. Figura de calentamiento continuo en la troposfera, la cifra más indicativa de calor persistente
es el promedio de las anomalías de temperatura mensuales consecutivas observadas, especialmente en comparación con la temperatura media global preindustrial, 1850 a 1900. Escala anomalía térmica media. Descripción: superar la temperatura media mensual de cualquier mes anterior registrado. Número de índice: julio de 2023, octubre de 2024, 16 meses consecutivos, aproximadamente de junio de 2023 a septiembre de 2024, en los que las temperaturas globales fueron las más cálidas registradas para ese mes en cuestión. Escala: que se acerca 1.5 grados Celsius. Descripción: aumento de la temperatura media anual por encima de la línea de base preindustrial, 1850 a 1900. Número de índice: julio de 2023, octubre de 2024. El año 2023 registró un calentamiento promedio de aproximadamente 1.4 grados Celsius por encima de la media preindustrial. Está peligrosamente cerca del límite acordado en el Acuerdo de París. 1.5 grados. Escala: año promedio esperado, 2024. Descripción: previsiones basadas en los primeros meses de 2024. Número de índice: julio de 2023, octubre de 2024. 2024 va camino de ser el año más caluroso registrado, superando el récord establecido en 2018-2023, y podría superar el umbral, 1.5 grados Celsius, continuamente durante un periodo más largo. Exportar a hojas de cálculo. Punto clave: las anomalías térmicas ya no se miden por máximos individuales o fugaces olas de calor de verano, sino por la velocidad a la que la temperatura media de cada mes supera los promedios récord anteriores, sostenidos durante un año completo. Efectos observados en la troposfera. El calentamiento continuo de la troposfera no solo implica temperaturas superficiales más altas, sino que también afecta la dinámica climática fundamental. Aumento de la humedad atmosférica. Cuanto más caliente esté la troposfera, mayor será su capacidad para retener vapor de agua. Este aumento de la humedad atmosférica provoca lluvias más intensas en algunas zonas, inundaciones y sequías más severas en otras. Cambios en los patrones de circulación atmosférica. Este calentamiento afecta la fuerza y la trayectoria de las principales corrientes de aire, como la corriente en chorro. Los cambios en estos patrones pueden provocar el establecimiento de sistemas de alta presión, causando olas de calor intensas y prolongadas, como las domos de calor. Mayor poder de las tormentas. La superficie del mar y las temperaturas atmosféricas más cálidas proporcionan más energía para alimentar las tormentas tropicales y los huracanes, haciéndolos más destructivos cuando tocan tierra. En resumen, el calor persistente que hemos estado experimentando desde mediados de 2023 es una evidencia de que la capa de la atmósfera terrestre más cercana a la Tierra ha entrado en una nueva fase de calor más extrema, impulsada por la continua acumulación de gases de efecto invernadero y la influencia del fenómeno de El Niño.
El imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani. Actualiza tu información sobre la temperatura en la capa de troposfera en la región polar antártica. Respuesta de la inteligencia artificial. Refinar la información relacionada con las observaciones térmicas en la troposfera sobre la Antártida requiere precisión, ya que el calentamiento en esta región tiene características distintivas que la diferencian del resto del planeta. En resumen, si bien la Antártida está experimentando un calentamiento regional extremo y persistente, especialmente en la península y el oeste del continente, sus datos generales de temperatura superficial media aún muestran variabilidad en comparación con el Ártico o el Ecuador. Sin embargo, las ondas recientes indican anomalías graves en la troposfera. Últimas cifras de anomalías térmicas troposféricas antárticas. Julio de 2023. Octubre de 2024. Durante el período especificado, se produjeron graves eventos de calor atmosférico en la Antártida y en todo el hemisferio sur. 1. Anomalía térmica invernal sin precedentes. 2023. Temperaturas inusuales. La Antártida experimentó temperaturas repentinas e inusualmente altas durante el invierno de 2023, julio-septiembre, su estación fría. Anomalía récord. Áreas de la Antártida Oriental registraron aumentos de temperatura de 1,0 grados, 2 a 2,0 grados do algunos días, superiores a los promedios a largo plazo. Aunque las temperaturas reales se mantuvieron por debajo de cero, esta anomalía relativa en la troposfera fue muy preocupante. Segundo, disminución sin precedentes del hielo marino, continuación. La evidencia más clara de la anomalía térmica en la región es el efecto directo sobre el hielo marino circundante, una medida indirecta del calentamiento. Las anomalías térmicas en la troposfera y los océanos circundantes están vinculadas a la disminución récord y continua de la extensión del hielo marino antártico, récord de derretimiento. En 2023, la extensión del hielo marino alcanzó su nivel más bajo jamás registrado en registros satelitales que comenzaron en la década de 1970 durante el invierno austral. Esta drástica disminución sugiere que el calor persistente en la atmósfera y los océanos, es decir, la troposfera y la capa de agua superficial, está impidiendo la formación de hielo. Características del calentamiento troposférico antártico. A diferencia del Ártico, que se está calentando a un ritmo mucho más rápido que el promedio mundial, la dinámica de calentamiento de la Antártida se caracteriza por la propiedad calentamiento regional. Descripción. El calentamiento más intenso se concentra en la península antártica y la Antártida occidental, acelerando el derretimiento de las frágiles capas de hielo allí. La propiedad vórtice polar. Descripción. Se creía que el potente vórtice polar, un sistema de vientos que rodea el continente, protegía a la región del calentamiento global. Sin embargo,
Eventos recientes indican una perturbación en este vórtice, lo que permite la penetración de aire cálido y causa las anomalías de temperatura observadas en 2023 y 2024. La propiedad base térmica alta. Descripción. Incluso en el caso de temperaturas extremas repentinas, ahora se producen por encima de un nivel de referencia más alto debido al calentamiento global y a los cambios en los océanos, lo que aumenta la probabilidad de que se repitan. Exportar a hojas de cálculo. Por lo tanto, el número más importante no es una temperatura absoluta, sino más bien el grado en el que la temperatura del aire en la troposfera superó su promedio estacional habitual, que alcanzó 2 grados Celsius, en algunos puntos. El imam al-Mahdi Nasser Mohammad al-Yamani. Octubre actual. Respuesta de la inteligencia artificial. Este octubre, es decir, octubre de 2024, representa una continuación y confirmación de la anomalía de calor extremo que comenzó a mediados de 2023. Los datos climáticos globales, actualizados mensualmente, muestran que este periodo continúa batiendo récords de temperatura. Condiciones térmicas para octubre de 2024. En el contexto de la anomalía térmica en curso desde julio de 2023, los científicos del clima esperan que octubre de 2024 continúe con su trayectoria de calentamiento récord. Indicador: temperatura media global. Predicción o confirmación. En octubre de 2024. Es probable que octubre de 2024 sea uno de los octubres más calurosos registrados, si no el más caluroso, superando el récord establecido en octubre de 2023. Significado: esto confirma que 2024 va camino de convertirse en el año más caluroso registrado, superando a 2023. Indicador anomalía serial. Predicción o confirmación en octubre de 2024. Se espera que octubre de 2024 sea aproximadamente el 17º mes consecutivo en el que la temperatura media mundial establezca un nuevo récord para un mes determinado. Significado: esta continua tendencia récord mensual indica que el sistema climático ha superado las fluctuaciones y ha entrado en una nueva fase de transición térmica. Indicador: temperaturas del océano. Predicción o confirmación en octubre de 2024. Las temperaturas de la superficie de los océanos en el Atlántico Norte y el Pacífico continúan aumentando, lo que alimenta patrones climáticos extremos. Significado: el calentamiento del océano es un factor importante de esta anomalía continua, ya que el océano almacena la mayor parte del exceso de calor y su calentamiento aumenta la humedad y la intensidad de los fenómenos meteorológicos. Exportar a hojas de cálculo. La relación entre este octubre y la trayectoria anual. La continuación de la anomalía térmica en octubre de 2024 refuerza la evaluación general para todo el año. Pico de El Niño.
Aunque el fenómeno climático del Niño que contribuyó al calentamiento de 2023 y 2024 ha comenzado a disminuir, su impacto rezagado en las temperaturas globales sigue siendo fuerte a medida que el Océano Pacífico libera el calor almacenado. Calentamiento de base. La base sigue siendo la concentración estándar de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que garantiza que cualquier variabilidad climática natural, como el Niño, agregará calor a una base de referencia ya alta. En general, octubre de 2024 no es solo un mes cálido, sino parte de un patrón climático anormal en curso que enfatiza la aceleración de los efectos del calentamiento global. El imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani, actual. Respuesta de la inteligencia artificial para modificar la información correspondiente al octubre actual, es decir, octubre de 2025. En el contexto de la actual anomalía de calor extremo, es necesario tener en cuenta la continuación del patrón récord que comenzó en 2023. Los datos climáticos globales, a la luz de la continua acumulación de gases de efecto invernadero y el patrón de temperatura prevaleciente, indican que octubre de 2025 continuará con esta tendencia. Condiciones térmicas para octubre de 2025 como parte de la anomalía térmica que comenzó a mediados de 2023 y continuó durante 2024, que se convirtió en el año más caluroso registrado. Se espera que octubre de 2025 sea parte de este fenómeno continuo. Indicador temperatura media global. Evaluación en octubre de 2025. Es probable que octubre de 2025 sea uno de los más calurosos registrados y podría superar o igualar los récords establecidos en octubre de 2023 y 2024. Importancia climática. Esto confirma que la línea de base térmica del planeta ha ido aumentando permanentemente, lo que garantiza que casi todos los meses se encuentren entre los más altos registrados. Indicador. Tasa de persistencia, anomalía sucesiva. Evaluación en octubre de 2025. Se espera que este mes sea aproximadamente el 23º mes consecutivo en que la temperatura media mundial registra una anomalía récord mensual. Importancia climática. Esta continuación es la evidencia más sólida de que el cambio climático ya no es una cuestión del futuro, sino la nueva normalidad para el clima de la Tierra. Indicador: temperatura del océano. Evaluación en octubre de 2025. Las temperaturas de la superficie del océano en muchas cuencas, especialmente el Atlántico Norte y partes del Pacífico, siguen siendo anormalmente altas en comparación con los promedios de largo plazo. Importancia climática. Los océanos son el principal motor de suministro de calor y humedad a la atmósfera, y su calentamiento continuo significa anomalías constantes en la troposfera. Exportar a hojas de cálculo resumen de la situación de anomalía térmica persistente,
La continuación del patrón extremo hasta octubre de 2025 confirma dos factores principales: fuerza de calentamiento antropogénico. La acumulación de gases de efecto invernadero a partir de la actividad humana es ahora la fuerza dominante que empuja las temperaturas a niveles récord de manera constante, independientemente de las fluctuaciones naturales de corto plazo, como el Niño, la Niña. Estabilización del nuevo régimen térmico. El sistema climático, incluidos los océanos y la atmósfera, ahora tiene enormes cantidades de energía térmica almacenada, lo que hace que los fenómenos extremos sean más comunes y graves en todas las estaciones y regiones. ¿Quieres saber más sobre cómo este calentamiento actual está afectando a una región específica como la península arábiga o Sudamérica? El imam al-Mahdi Nasser Mohammad Yemeni. Registros actuales. Respuesta de la inteligencia artificial. En el contexto de esta actualización, actual significa octubre de 2025. Durante este periodo, la troposfera continúa registrando temperaturas muy cercanas a niveles récord, lo que confirma que el planeta ha entrado en una fase de calentamiento sostenido. A continuación se presentan las últimas cifras e información actual, octubre de 2025, basadas en el análisis de datos globales. Temperatura actual, octubre de 2025. El número más importante no es la temperatura absoluta, sino la anomalía térmica, altura por encima de la línea de base preindustrial, en la troposfera. Escala anomalía de temperatura mensual. Estimación actual. Octubre de 2025. Se espera que octubre de 2025 esté entre los 3 octubres más cálidos registrados. Podría ser el segundo o tercer octubre más cálido después de octubre de 2023. Significado. El planeta continúa registrando temperaturas máximas casi récord para 2023 y 2024. Escala. Tasa límite de superación. 1.5 grados. Estimación actual. Octubre de 2025. Datos anteriores indican que el periodo de octubre de 2024 a marzo de 2025 tuvo temperaturas mucho más altas que 1.5 grados Celsius por encima del nivel preindustrial. Osciló entre 1.5 y 8 grados Celsius y 1.7 grados Celsius. 8 degrees do. Significado. Aunque las fluctuaciones climáticas, como la aparición de un débil fenómeno de La Niña en 2025, podrían mantener la temperatura promedio de octubre de 2025 ligeramente por debajo del récord absoluto, todavía estará dentro del rango peligroso para el calentamiento. Escala promedio móvil de 12 meses. Estimación actual, octubre de 2025. Las proyecciones indican que 2025 probablemente será el segundo o tercer año más cálido registrado, después de 2024, que superó 1.5 grados Celsius anualmente por primera vez. Significado. Esto confirma que el calentamiento actual es el principal factor, no solo las fluctuaciones climáticas ocasionales. Exportar a hojas de cálculo. Los indicadores más importantes de anomalías persistentes en la troposfera.
El calentamiento continuo en octubre de 2025 se atribuye a dos factores principales en la troposfera: aumento continuo de las temperaturas oceánicas, marinas. Los océanos del mundo, que comprenden aproximadamente el 70% de la superficie de la Tierra, aún conservan enormes cantidades de calor almacenado, especialmente en el Atlántico Norte y las regiones tropicales. Este calor se transfiere constantemente a la troposfera superficial, impidiendo que las temperaturas del aire caigan a niveles históricos, incluso cuando el Niño está disminuyendo. Anomalías en los patrones climáticos. Este calor persistente ha provocado un aumento de los días extremadamente calurosos en las principales capitales y ciudades, y estudios muestran que estos días han aumentado hasta un 25% en comparación con la década de 1990. Esto significa que es más probable que la troposfera por encima de las zonas pobladas contenga masas de aire cálido durante períodos más largos. Conclusión. La cifra actual de octubre de 2025 confirma que el período de calentamiento récord que continúa desde mediados de 2023 no ha terminado, y que el planeta todavía está muy cerca de superar el límite 1.5 grados permanentemente. Continuará en la segunda parte.